Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El año 2019, este año, cerrará una década con niveles récord de temperatura altas. Este mismo 2019 será el segundo o tercer año más caluroso desde el que el planeta tiene registros y se mantiene estos niveles de control. El calentamiento global es, por lo tanto, una realidad. Podríamos decir, está ya con nosotros. Las evidencias confirman que se están derritiendo cada vez más el hielo de los polos. Están aumentando las olas de calor y la intensidad de las mismas. Las grandes inundaciones, los grandes incendios, tormentas y otros fenómenos, consecuencia de los gases de efecto invernadero, se producen constantemente. Europa ha dado unos pasos para contrarrestar este fenómeno. Algunos países europeos han elaborado programas ambiciosos para ajustar sus acciones y sus políticas en la lucha contra la crisis climática. En España se acaba de cumplir hace poco la cumbre denominada COP25. Es evidente que el mundo está inquieto, pero el afán de combatir esta realidad aparece poco eficiente. El Pacto Mundial por el Clima se vuelve urgente. Estos son los temas que vamos a tratar esta noche y para ello doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Gracias a Yolanda Cacabatze. Ella fue presidenta del WWF Global y fue ministra del Ambiente. Gracias al doctor René Ortiz, él fue secretario general de la OPEP y fue ministro de Petróleos. Gracias a David Romo, director de la Estación de Biodiversidad Tiputini y profesor universitario. Y agradezco la participación de Belén Páez, ella es directora de la Fundación Pachamama. Estamos listos para empezar, pero antes tenemos algunos elementos que poner en consideración de la audiencia. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Según una encuesta realizada por Amnistía Internacional, el cambio climático es uno de los problemas que más preocupan en el mundo, sobre todo a los jóvenes, que se han encargado de conocer más sobre este tema y sus efectos. Pero ¿usted sabe qué es el cambio climático y cuáles serán sus consecuencias? Veámoslo entonces en el siguiente reportaje. La humanidad sobrepasa actualmente los 7.500 millones de habitantes y cada uno busca solventar sus necesidades, para lo cual se han producido cambios en nuestro entorno que hoy son irreversibles. En solo 50 años hemos modificado la Tierra más rápido que todos nuestros antecesores y hoy tenemos a la vista el resultado, el cambio climático. ¿Pero qué es? Es la alteración de los patrones climáticos que consideramos normales. ¿Y cuándo empezó? Empezó más o menos en la época de la Revolución Industrial y después se magnificó particularmente a partir de los años 70. La rapidez con la que se han producido estos cambios es lo que hoy nos tiene en una encrucijada mundial. Debido a los efectos antrópicos o a las acciones del hombre, como por ejemplo la contaminación. La contaminación tanto de la superficie de la Tierra como de la atmósfera. Ese ya no es un problema del futuro, es un tema del presente. Vamos a superar a finales del año 2030 más de 1.5 grados centígrados de variación de temperatura respecto de nuestro escenario de referencia, ¿ya? Ese 1.5 es, desde el punto de vista físico y también ambiental, un umbral clave, o le llama mucha gente como el punto sin retorno. Eso quiere decir
que grandes impactos ya se están dando, pero van a ser muchísimo mayores. Y hoy ya vemos algunos efectos. Derretimiento de glaciares, incremento de nivel del océano, proliferación de enfermedades que normalmente estaban en bajas alturas, eventos hidrometeorológicos extremos más frecuentes como inundaciones, sequías, heladas, el asunto de los ciclones, los huracanes. Uno de los temas más palpables en la vida cotidiana será la pérdida del recurso hídrico. En estas zonas altas como Quito, Bogotá, Lima o La Paz, que dependemos en cierto grado del agua producto de la fusión glaciar, pues se verían seriamente afectados en el futuro con la disminución o peor aún con la desaparición de estos reservorios naturales de agua. La responsabilidad entonces es de todos. Europa y Estados Unidos, las fuentes principales de emisión de contaminantes. Solo Estados Unidos produce el 34% de la polución mundial. Los mecanismos que deberíamos empezar a aplicar son, por ejemplo, algunos muy sencillos como consumo adecuado de la energía, cambiar el modelo de uso de combustibles fósiles por energía limpia, el uso adecuado y racional del agua, así como también un esfuerzo conjunto de todos los países para reducir la emisión de CO2. Según los expertos, para que la atmósfera regrese a su estado normal, deberíamos esperar al menos 20.000 años. Lo más importante es entender que los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad tienen un impacto súper grande sobre la calidad de vida nuestra. La decisión está en nuestras manos. Iniciamos entonces la conversación. Voy a dar la palabra a Belén Páez para una primera lectura, una primera reflexión alrededor de lo que se ha planteado. Y claro, poniendo tal vez este elemento, Belén, en la Tierra, el planeta, es un ser vivo y por lo tanto está cambiando, está mutando, está envejeciéndose, en fin, está produciendo esto, es inevitable. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, y a todos los amigos. Este es un muy buen programa para terminar el año, porque a pesar de la crisis que enfrentamos como ciudadanos en el mundo, también podemos conversar de las oportunidades que se presentan en este momento. Entonces, lo importante es conocer que cada ecosistema en el mundo es un órgano vital. Al igual que la Antártica representa una fuente de vida para todos los humanos, también es así la Amazonía en donde nosotros habitamos como ecuatorianos. No se habla solo de la Amazonía como el pulmón del mundo, pero como el corazón del mundo. Entonces, son estos biomas tan especiales y de máxima vida y biodiversidad que nos permiten mantener la vida de los humanos en el planeta. Y esto tiene relación a las conversaciones que se dan recientemente, como tú lo has mencionado, fue la cumbre de clima que se llevó a cabo en Madrid y las ambiciones para la COP eran muy altas. De hecho, los estados tenían una ilusión, por decir así, de comprometerse a duplicar sus esfuerzos para las políticas de adaptación, de mitigación, de implementación de esfuerzos. Y de alguna manera en cada una de estas cumbres hay algunos avances, pero también hay algunos retrocesos. Hay conversaciones que se han quedado estancadas y que parece regresar al pasado en torno de aceptar la vigencia de la importancia de derechos humanos. Por parte de los países desarrollados, por ejemplo, hay un cierto retroceso a comprometerse principalmente a reducir sus gases de efecto invernadero, que hoy por hoy son las principales amenazas que afectan a la estabilidad del clima en el mundo. Pero tú adviertes que no hay todavía un compromiso de los gobiernos, de las autoridades, de liderazgo mundial, digamos. No hemos llegado a un pacto global por la vida. No hemos llegado a un pacto global para mantenernos en ese 1.5 grados centígrados que permitiría la estabilidad humana y la permanencia de todas las especies en el planeta futuro. Y al contrario, se prevén por todos los estudios realizados por científicos del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que han estado por 30 años estudiando y dándonos señales al mundo y a los estados y comprobando de que estamos entrando al punto de no retorno, a un punto de inflexión que está muy cercano de llegar. En algunos lugares, en algunos ecosistemas esto ya sucede, y con esto lo que conlleva esto es que las anomalías, las incertidumbres que veíamos a largo plazo sobre el cambio climático ya las tenemos enfrente nuestro, se van acelerando y van empeorando la vida de las personas y de todas las especies en el planeta. David, su apreciación de esta primera ronda de conversación, por favor. Bueno, creo que buenas noches con todos. Buenas noches, sí. Y sobre todo
muy halagado de compartir esta noche con personas del nivel de Yolanda y del embajador y de Belén, con quien nos hemos unido siempre a trabajar en pro de la naturaleza. Mi misión, al ser catedrático y sobre todo al manejar información científica, es tal vez hacer un énfasis en que muchas de las cosas que escuchamos en el día a día escapan de la discusión diaria. Dentro de la estación Tiputini venimos haciendo estudios por más de 25 años y algo que a mí personalmente me impacta, y solamente por citar un pequeño ejemplo, sí, claro, son las tortugas de río. Las tortugas de río dependen cada año de que los ríos bajen, aparezcan las playas para que ellas puedan anidar y tienen que poner sus huevos en la playa y esperar 3 meses a que eclosionen esos huevos. Si el río sube antes de esos 3 meses, se mueren todos los huevos. Y en los últimos 10 años, el río ha subido todos los años, con lo cual estamos garantizando que no hay una recuperación, claro, de las generaciones de las tortugas. Yo tendré que ponerme un poco de abogado del diablo para efectos de provocar y para conocer más lo que está ocurriendo. Pero me parece que hay tal vez un afán de dramatismo. Cada quien tiene que decir algo más dramático, más espectacular para tener presencia y tener... Yo no le voy a eso al dramatismo porque si tú miras a los investigadores que están trabajando ahí, tienen mucho miedo de decir pero que sí, esto está... Pero David, eso ha ocurrido todo el mundo en el planeta, todo el tiempo en el planeta. Todo el tiempo han estado ocurriendo fenómenos, cambios y tal. Puede ser. Hay esa posibilidad. Lo único que yo no te puedo decir en este momento es cuáles son las consecuencias en los próximos 10, 20, 100 años. Además de esto que yo estoy observando en las tortugas, ha pasado lo mismo en los últimos 6 años con las poblaciones de aves, con las poblaciones de murciélagos, con las poblaciones de insectos. Y esto está siendo monitoreado y se juntan estas 3 investigaciones. Pasó con los dinosaurios y estamos aquí todavía. Ah, bueno, ¿quieres hablar de los dinosaurios? No, pero por eso. Lo de los dinosaurios pasó nada más y nada menos que en un lapso de 2000 años, mientras que este experimento de la humanidad está pasando en un lapso de 100. Y yo no sé si será lo mismo intervenirle a una persona cortándole desde la garganta hasta los pies o yendo gradualmente y dándole oportunidad a la persona a que tenga tiempo de reaccionar. El planeta es una persona. Así es. Y nosotros no le estamos dando, como humanos no le estamos dando la oportunidad de reaccionar y estamos haciendo un cambio muy drástico en un tiempo muy corto de tiempo. Esto de que el planeta es un ser vivo, un ser humano, ha dicho David, me conduce a hacer esta pregunta. Como todos los seres humanos, está cambiando lo que le decía a Belén, Yolanda. Nosotros estamos más pelados, estamos así, más con arrugas. Igual le pasa al mundo. Y no solamente cambiamos nosotros como individuos y la especie humana, pero cambia el mundo a nuestro alrededor, Andrés. Lo lindo de este planeta es que todos los días tenemos una razón para emocionarnos de cosas nuevas. Y yo diría que en medio de estas amenazas que mencionan tanto Belén como David, tenemos también unas puertas y ventanas abiertas como son la tecnología, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cómo podemos nosotros, en las distintas sociedades y con las distintas oportunidades, abrir espacios de conocimiento que nos ayudan a combatir las amenazas o a frenar las amenazas. Yo creo que tengo un problema sobre el cual te quiero contar. Y mi problema es que yo creo que nos enfocamos demasiado en lo que están haciendo los gobiernos y muy poco en lo que estamos haciendo los individuos. Cada uno de nosotros. ¿No es cierto? Claro. Y si no participamos los individuos en traer soluciones, en abrir espacios, en cambiar comportamientos, no podemos esperar que los gobiernos solucionen todos los problemas. Y este casi lugar común de que la naturaleza es sabia y que ella misma se está organizando y está resolviendo sus problemas. Sí y no. Yo te voy a decir, por ejemplo, que el manglar, el bosque de manglar, absorbe 7 veces más carbono que un bosque tropical o cualquier otro bosque. Entonces, si esa es la sabiduría de la naturaleza,
nosotros como humanos tenemos que preocuparnos de conservar el manglar existente y de resembrar el manglar que ha desaparecido. Entonces, la dinámica con esa sabia naturaleza tiene que ser constante, tiene que ser responsable, tiene que ser, de alguna manera, prevenir y reducir impactos, ¿no es cierto? Okay. Y esa contribución nuestra tenemos que trabajarla mucho más, porque está aún incipiente, no estamos como sociedades participando en las soluciones. Ok, gracias, Yolanda. Doctor, por favor, si es tan amable. Casi todas las miradas se dirigen al tema de los combustibles, a este tema de los combustibles fósiles y la contaminación del planeta. Buenas noches, le escuchamos. Muchas gracias por la invitación y permítame saludar a mis contertulios en este importantísima discusión sobre esta temática, y quiero enlazar mi comentario con lo que acaba de señalar Yolanda, la tecnología. Los saltos que estamos viviendo del conocimiento son realmente gigantescos. Hay una medición de cómo exponencialmente se duplica el conocimiento. Exponencialmente, es decir, si es que antes nos tomaba 700 años medir la duplicación del conocimiento, hoy día puede estar en 25. Entonces, esto es el resultado, obviamente, del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y ahora apoyada por todos estos instrumentos nuevos que son una verdadera maravilla. Y nosotros tenemos que aprovechar estos para contrarrestar los efectos de estas mediciones de las amenazas que han señalado tanto Belén como David. Son amenazas. De acuerdo con ciertos experimentos han sido medidas, ¿no? Pero todo esto está relacionado con modelos de simulación. Todo está simulado. Es decir, el cambio climático no se puede definir como un fact, como un hecho. No. Hay que simular, y en la simulación esto es lleno de modelos económicos. ¿Y se sabe entonces qué es lo que va a ocurrir? Entonces, con los modelos se puede predecir. Se puede predecir, pero son modelos. ¿No? Y es evidentemente, porque los cambios no pueden ocurrir en 100 años, 2000 años o lo que sea. No, estas cosas van cambiando, y me enlazo nuevamente ahora contigo con el tema de la rapidez. Quisiéramos ver muchos que esta reversión del proceso de desarrollo con el uso de recursos naturales pudiera darse de una manera más rápida. Eso es lo que hace la COP. Esto es lo que ha venido estudiando esta Organización de Naciones Unidas, que es la Conferencia de las Partes, que es un segmento de todo el sistema de Naciones Unidas. Buscan una mayor rapidez para que los cambios se den. Y los cambios quieren que se den en el lado del consumo de combustibles de origen fósil. Hubo una evolución. Arrancamos en el 57 con el más famoso de los informes que haya sido preparado por Naciones Unidas, de una dama, recordarás, Brunner. Ella en el 1957 produce el primer informe, y el tema es la contaminación. Y ya refiere el hecho de que se contamina. La contaminación. Lo que pasa es que con el tiempo la contaminación se fue quedando por varias razones. No es el momento de explicar por qué, pero poco a poco se fue concentrando en los gases de efecto invernadero. Y entonces habían estudios y contribuciones científicas que iban demostrando los efectos negativos que estos gases pueden ocasionar en el planeta. Y finalmente se concentró en el CO2. Y el CO2 derivado de las emisiones de los gases CO2 de la combustión de energías fósiles. Entonces, esta evolución del análisis, llamémoslo así, fue sesgando su objetivo y dejando, en mi opinión, a un lado el principal objetivo. ¿Qué era cuál?
La contaminación. ¿Pero producida pues, por quién? Por todo, no es los gases de efecto invernadero los que producen la contaminación. Cuando tenemos la isla del Pacífico, una isla gigantesca, llena de plásticos, ¿no? Gigantesca en el Pacífico, recogida por las mareas, etcétera. Eso no es un problema de los combustibles de origen fósil, no. A ver, ese es un problema. A ver, esto me parece lindísimo. A ver. No, déjame terminar. Pero ese no es un problema de los combustibles de origen fósil, por favor. Ese es un problema del mal manejo humano, del desecho. Ah, bueno, sí, finalmente. O sea, irresponsablemente los seres humanos somos los que hemos contaminado el mar, depositando en donde nos dé la regalada gana todos estos desechos. Gracias, René. Pero es nuestra responsabilidad. A ver, uno por uno. A ver, vamos. Yo te voy a dar la razón en un punto y a contradecir en otro. El plástico es el producto del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, seguimos, el origen sigue siendo el mismo, el combustible fósil, el del plástico. Pero por otro lado, te doy la razón en que como sociedad, como gobiernos, como ciencia, nos estamos enfocando demasiado en el tema de petróleo y combustibles fósiles y dejando otras fuentes de contaminación. Y yo quiero hablar sobre una que a mí me preocupa y a la cual le dedico en este rato casi todas las horas del día, que es el desecho de alimentos. Tú sabes, Andrés, y amigos aquí en la mesa, que después de China y de Estados Unidos, que son los dos países de mayor emisión del mundo, si es que el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer país contaminante. Entonces estamos hablando de unas dimensiones espectaculares en el sentido de que son enormes y no nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Si como sociedad estamos produciendo 100 en alimentos y las 2/3 partes se consumen y una tercera parte se va a la basura, quiere decir que nuestro comportamiento social como individuos, como grupos, es un atentado a la vida, ¿no es cierto? Es un atentado al futuro, porque no solamente es emisiones, es ética, es moral, es hambre, es pobreza, es incapacidad de distribuir bien los alimentos, ¿no es cierto? Pero finalmente llegamos a la conclusión de que es el ser humano, es el hombre. Es el ser humano, es el ser humano. Sí, tal vez a mí me gustaría, por un lado, decir que el liderazgo de Trump, por ejemplo, que está en este momento saliendo de los acuerdos de la cumbre del clima, nos demuestra que hay muchos líderes en el mundo que son escépticos sobre el tema del cambio climático y a la vez tenemos un movimiento juvenil en el mundo liderado por Greta Thunberg, tenemos un movimiento indígena en el mundo liderado por los indígenas del Ecuador, de la Amazonía, tenemos un movimiento de movimientos sociales en el mundo que están en las calles en este momento, tomando las calles del mundo para decir, a ver, esto es una realidad, hay un colapso de los ecosistemas, por lo tanto un colapso de la vida humana y tenemos que actuar. En nuestro caso, durante los días en la COP, habíamos ya anunciado la iniciativa de las cuencas sagradas, Territorios para la Vida, que es una propuesta del Ecuador y del Perú, que anuncia la permanente protección de 30 millones de hectáreas de bosque tropical amazónico. En estas 30 millones de hectáreas existen 500,000 barriles de petróleo que están ahí listos en algún momento tal vez para ser licitados, en algún momento para ser extraídos, pero el mundo ya no requiere de más combustibles fósiles quemados a la atmósfera y esto lo declara el Acuerdo de París, en donde el artículo 6 ya nos dice y los estados acuerdan o lo conversan y dicen necesitamos mantener todos los combustibles fósiles bajo tierra para no elevar los niveles de temperatura del planeta. Y además dicen algo específico, no podemos seguir quemando combustibles fósiles en lugares de alta biodiversidad. Eso quiere decir definitivamente que en la Amazonía, tal vez en el desierto de Atacama o en lugares como Arabia Saudita podemos seguir haciendo estas prácticas, pero no en lugares de alta biodiversidad porque es totalmente incompatible. La extracción de combustibles fósiles y la apertura de industrias y del tema de minerales a gran escala y de la apertura de carreteras está destruyendo uno de los biomas que da vida al planeta. Si es que se reduce, o sea, si se eliminara en el mundo los combustibles fósiles, ¿estaría controlado el tema?
No. Esa es una de las variables y se hace un llamado y una atención específica porque se dice que la emisión de combustibles fósiles es una de las... Es una. Pero ¿qué porcentaje será? No se sabe. Hay muchos porcentajes y hay muchos valores y muchas métricas que se pueden poner en la mesa de la discusión. Yeah. Pero hay otras, como el desperdicio de la comida, como el tema de desechos sólidos, pero también hay posibilidades. Y para revertir el calentamiento global necesariamente necesitamos poner un freno a toda actividad extractiva en lugares de alta biodiversidad. Gracias. Por favor, David. Ok. Creo que aquí vale la pena hacer una aclaración muy importante. Esta meta del 1.5 no quiere decir que vamos a... ¿1.5 de qué? No entiendo. A ver, tenemos la temperatura promedio del planeta y es esa temperatura la que estamos midiendo y esto es bien importante. Porque el rato que yo hablo de la temperatura promedio de todo el planeta. Evitar que aumente el 1.5. Pero, ojo, es de todo el planeta. Claro, es un promedio. Y como es un promedio de promedios, 1/10 de grado significa una hecatombe en un montón de números, en un montón de partes del planeta. Quiero regresar a los modelos. Los modelos tienen una desviación entre unos y otros, pero ningún modelo dice que no estamos en problemas. Si yo tuviera alguno de esos modelos que me dijera que no tenemos problemas, estaríamos bien. Entonces, pero todos son dantescos y todos son horripilantes. Y lo que estamos tratando de decir aquí es, si seguimos por este ritmo, el escenario es cada vez peor. Tratemos de ponernos una meta, porque ya estamos en el camino y ya estamos yéndonos hacia una hecatombe. Y, ojo, yo le apuesto al planeta. El planeta se ha recuperado de esto muchísimas veces. Lo que a mí me preocupa como ser humano, como padre de familia y como abuelo, es qué mundo estamos dejando a nuestros hijos. ¿Será que en la ecuación vamos a entrar nosotros? En esta ecuación, ¿por qué no se debate el tema de la explosión demográfica, por ejemplo? A lo mejor marchamos, Andrés. La explosión demográfica no es tema de preocupación de los sectores ambientalistas. Pero es que está todo entrelazado, está todo absolutamente entrelazado. O sea, todos los ataques van a una esfera que es el ámbito de los... El cambio climático es la factura de todos los males de la humanidad. Y lo que decía Yolanda son los seres humanos. Entonces, tal vez ya estamos demasiados. Yo soy optimista como Yolanda, y si no, no estaría sentado tratando de buscar un mundo mejor. Pero lo que yo sí creo es que la ciencia está diciéndonos hace rato, hace 30 años, nos está llamando la atención, y nosotros no estamos reaccionando. Es más o menos como el tema del cigarrillo. Nos tomó como 40 o 50 años a comenzar a tener políticas que paren eso y a todos los que fumábamos a dejar de fumar y a tratar de evitar que eso sea un problema de salud grande. Siguen fumando. Tengo que ir a la publicidad. Enseguida te doy la palabra, ¿ok? Retornamos en un instante. Climático, como hemos visto ya, es un problema que preocupa a los habitantes de todo el mundo y llama a la reflexión y sobre todo a las acciones a los gobernantes de todos los países. No es un tema de futuro, dicen los expertos, sino del presente. Durante las 2 primeras semanas de este mes se llevó a cabo la denominada Cumbre sobre el Cambio Climático, conocida como COP25, en la que los dirigentes mundiales hablaron sobre los efectos del cambio climático y sus estrategias para frenarlo. Veamos en el siguiente reportaje lo que fue ese encuentro. Madrid fue el escenario de la cumbre del clima COP25, un punto de inflexión para que el compromiso político del Acuerdo de París tenga su traducción en acciones reales. Los efectos del cambio climático ya se dejan notar y de seguir así, numerosos estudios científicos prevén que la situación irá peor. De allí que representantes de 200 países del mundo se reunieron en esta cumbre durante 2 semanas para reflexionar y llegar a acuerdos. Al final de la próxima década estaremos ante una encrucijada. O el camino de la rendición por el que hemos andado adormilados hasta un punto de no retorno, o la otra opción, el camino de la esperanza, el camino de resolver, de soluciones sostenibles, un camino en el que los combustibles fósiles se queden donde deberían estar, en la Tierra.
El principal objetivo de la COP25 es que todos los compromisos que se adquirieron en la firma del Acuerdo de París no queden en papel mojado, sino que comiencen a ser verdaderamente vinculantes, ya que aunque algunos países sí han implementado medidas de acuerdo a la consecución de esos objetivos, a otros les queda un largo camino por recorrer. La crisis climática es el desafío más importante que enfrentamos hoy como humanidad. La meta más inminente es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y situarlos por debajo de los 2 grados centígrados. Además, los gobernantes se comprometieron a cuidar los recursos naturales de cada país y contribuir con estrategias que permitan reducir la contaminación. Ecuador no estuvo exento y el presidente Lenín Moreno explicó algunos mecanismos que implementa y que busca implementar a futuro el país para luchar por el planeta. Tenemos el plan de descarbonización al 2050 que involucra al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil. Queremos que nuestros hermanos amazónicos dispongan de herramientas y negocios sostenibles para tener una vida digna sin dañar la naturaleza. Nuestras Galápagos enfrentan desafíos. Por eso, seguimos fortaleciendo la protección de nuestra reserva marina y estamos analizando su ampliación para cuidar ese patrimonio en beneficio de la humanidad y estamos empeñados en focalizar los subsidios a los combustibles fósiles, por supuesto, sin afectar a los sectores más necesitados. Estados Unidos, uno de los países que está llamado a trabajar por el hogar de todos, salió del Acuerdo de París. Sin embargo, el desafío es presionarlo para trabajar en conjunto con él y con aquellas naciones que rechazan reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Durante la cumbre, no solo se escuchó la voz de los máximos políticos mundiales, sino que también se hicieron presentes ciudadanos de todo el mundo para exigir acciones. En las calles madrileñas, por ejemplo, los manifestantes exigieron protección de los océanos. En Bruselas, miles de personas formaron una cadena humana para tratar de concienciar sobre la urgencia climática. En Reino Unido, la marcha fue en bicicleta, mientras que en París se congregaron ante la Torre Eiffel. Estos son solo algunos ejemplos de que los habitantes del mundo exigen verdaderas acciones a sus mandatarios para frenar la destrucción del planeta en el que vivimos. Bueno, René, y el mundo tiene que seguir moviéndose, digámoslo así, y la energía es fundamental. Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta estas consideraciones que se están planteando los líderes y la dirigencia mundial. Y en efecto, la industria del petróleo, que es la que domina el consumo de combustibles fósiles asociado con gas natural y con carbón, llega al 85%. O sea, la humanidad consume el 85% de la energía del mundo es combustibles de origen fósil. Y el gas natural, que es considerado desde 1992 de la Cumbre de Río como el combustible más amigable con el ambiente, así se llama la Declaración de Río, al gas natural, sigue creciendo y es el que va sustituyendo al petróleo y al carbón. Pero todos crecen, todos crecen. Hoy día estamos... ¿Y las opciones alternativas? Ya voy a eso. Todos crecen, para dar una cifra. Hoy día estamos en 100 millones de barriles por día. Y para el 2030 estamos en 110. O sea, no deja de crecer. Sin embargo, la industria también es, como todos nosotros, responsable con el ambiente, responsable con las decisiones que se toman a nivel mundial, responsable con todo lo que hacen los investigadores, aun cuando unos estén en desacuerdo con otros, pero esa es la sociedad, así se maneja. Y vemos, por ejemplo, que el campo más gigantesco recientemente descubierto en Texas, el mundo, está produciendo 5 millones de barriles por día. Se llama el campo Permian. Y ese campo utiliza energía solar fotovoltaica para todo el proceso industrial. Fíjate ese cambio que las mismas empresas petroleras se alinean con toda la tendencia. Y no se pueden cerrar esos pozos y evitar sacar. ¿Y qué consumen la humanidad? ¿Cómo se mueve el mundo? ¿Cómo se mueve el mundo? Si el mundo se mueve con energía. Ahora, las energías alternativas como solar fotovoltaico, wind power y otras
tienen todavía un gap gigantesco tecnológico, científico. No hay cómo guardarlas. Y tampoco hay cómo generar, si no hay sol, no se genera energía solar fotovoltaica. Y si no hay viento, tampoco se puede generar wind power. Entonces, para eso siguen habiendo los sustitutos. Pero la ciencia va caminando y camina a pasos muy acelerados. Y el Ecuador, para regresar al tema de las emisiones de gases fundamentalmente de origen fósil, como el CO2, en la Amazonía nuestra no se consume y no se emiten esos gases. Se emiten en China, se emiten en India. Esos son los países que nos están agobiando desde el punto de vista de las mediciones. Ahí es donde está la afectación. Ahí está. Se emiten en Europa. Y acabo de señalar cómo algunos países siguen consumiendo y consumirán todavía mucho más conforme vayan sustituyendo energías alternativas con esta de origen no fósil a las de origen fósil. Entonces, fíjate, en el caso de Ecuador, el manejo de los recursos naturales es clave, porque todos los países del mundo que tienen recursos naturales tienen que usarlos. ¿Dónde está la característica clave? En la responsabilidad con la que usan, en la sustentabilidad que utilizan, en el cuidado ambiental. Y nosotros somos pioneros de utilizar tecnología offshore, costa afuera en el hábitat del mar que es tan delicado, en el hábitat del mar verde de la Amazonía ecuatoriana, que es igualmente tan delicado. Y ahí están los ejemplos clarísimos en ciertos bloques. René. En donde no hay contaminación, por favor. A ver, Belén. Cero contaminación. Belén, por favor. Tenemos 10 años para cambiar los patrones de conducta que tenemos como humanos. Y necesitamos enfocarnos en hablar de transiciones. Transiciones a nivel socioambiental, transiciones de orden económico, ecológico. Se ha demostrado que el sistema basado en la energía de combustibles fósiles es un fracaso y que además es destructivo con la vida en la Tierra, no solamente humana, sino de todas las especies. Entonces tenemos que realmente asegurar un futuro para toda la humanidad y para los ecosistemas que nos dan vida. Y esto es algo que no va a afectar solamente a la vida de los niños de después, ya nos está afectando ahora en la salud pública de todas nuestras familias. 10 años. ¿En qué se basa eso? Estos son los estudios y los números y las métricas que vienen de estudios de los científicos del mundo. Y que si no hacemos en 10 años... Y los mismos estados han dicho esto en la COP. Tenemos 10 años para actuar y para generar transiciones de orden en el modelo económico. Todo este fracaso climático se debe al fracaso de la ambición por la economía basada en la extracción de recursos naturales. Este es un modelo que tiene que ser mirado como ha sido, pero tenemos que irlo desechando y dando los pasos para hacer esa transición. Pero te insisto, ¿qué pasa si no tomamos correctivos en esos 10 años? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Hablando del Ecuador, nosotros somos muy vulnerables frente al tema del niño, del fenómeno del niño. Somos muy vulnerables en el tema de sequías entre los Andes y la Amazonía. Tenemos una alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Entonces, Ecuador tiene que poner en la mesa dos temas muy importantes, que es reducir la deforestación a cero, porque nuestras emisiones provienen de la deforestación, del cambio del uso del suelo. ¿Cómo pasa esto? Ampliando, por ejemplo, con carreteras en la Amazonía y dando el cambio al uso del suelo en estos sectores. Y claro, nosotros no sabemos cómo emite China o India o California el petróleo que es sacado del Ecuador, pero nosotros estamos siendo corresponsables de estas emisiones globales. Entonces, a lo que quiero ir es que necesitamos como Ecuador tomar dos acciones inmediatas. La primera es reducir la deforestación a cero y hacer todos los esfuerzos posibles para lograrlo, sin depender siempre del financiamiento externo, sino hacerlo también desde el Ecuador. Y por otra parte es declarar una moratoria o una suspensión permanente de ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía que nos queda. Bueno, hay modelos y modelos. Este modelo sí. Si el Ecuador deja de producir petróleo, alguien lo sustituye. Así de sencillo. En otro lugar del mundo. Ok, Yolanda, por favor. Dos reacciones iniciales a lo que dice René y a lo que dice Belén. René, yo creo que si nos ponemos a conversar aquí y luego, el sector petrolero y el sector minero puede ser más responsable y en algunos casos está siendo más responsable, pero la minería y el petróleo nunca van a ser sustentables. Yo creo que hay que
acordar que la sustentabilidad no puede llegar al modelo porque simplemente la extracción del recurso ya lo hace insustentable, no solamente por la acción misma, sino por sus consecuencias. Y a donde yo apunto es que tenemos que trabajar muchísimo más con mineros y petroleros a que mientras haya esa actividad sean más responsables de lo que han sido en el pasado. Me gusta la palabra más. ¿No es cierto? Más responsables. No todos han sido. Hay unos que siguen siendo desastrosos, ¿no es cierto? Especialmente los ilegales. Aquellos que ven a largo plazo están haciendo muchos esfuerzos por mayor responsabilidad, pero la sustentabilidad hay que ponerla en otro cajón. Y a lo que decía Belén, yo creo que es súper importante el tema de evitar la deforestación y debe ser esa nuestra ambición como país y como cuenca amazónica, pero creo que hay que trabajar muchísimo más en la restauración de lo que ya ha sido deteriorado, ¿no es cierto? Porque desde los espacios de la producción agrícola, de los espacios de la explotación maderera, vamos dejando atrás suelos desgastados, suelos que simplemente ya no tienen ningún uso porque han sido sobreusados. Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Qué vamos a hacer como sociedad, desde el pequeño campesino, el gran agricultor, las comunidades, para restaurar suelos y volverlos a ser productivos de varias cosas? Productivos de oxígeno, productivos de biodiversidad. Tú hace un momento preguntabas, Andrés, ¿puede restaurarse, puede recuperarse un ecosistema? Sí. Claro. Necesita muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero el esfuerzo de restauración tiene que ser un esfuerzo de aquellos sectores que lo destruyeron al ecosistema. El minero tiene que mirar el impacto de su mina y desde el día 1 ir guardando un fondo de inversión para la restauración. ¿No es cierto? Y eso todavía no está en las políticas de Estado. No están definidas. No están definidas, no se ha llegado a fijar las reglas del juego. Tal vez, David, como esta actitud cultural que tenemos, ¿no? Ellos son los malos, nosotros somos los buenos, en fin. Entonces, quisiera plantearte aquí, en este caso, los responsables somos todos. Yo creo que todos somos corresponsables. Porque tú tienes... Yo tengo que desplazarme en el auto, si yo tengo que amoblar mi casa, si yo tengo que comer, y para comer hemos tenido que cambiar el bosque, todos somos responsables. Y eso es muy importante porque creo que el vivir echándole la culpa al otro nos exime de comenzar a actuar de manera personal. Yo coincido muchísimo con Yolanda y con Belén que es el poder de uno es mucho más grande que el poder de miles, y el poder comienza por uno mismo. Y el momento en el que nosotros nos levantamos en la mañana y comenzamos a tratar de ser conscientes de cada una de las acciones nuestras del día a día, de cómo yo puedo ir cada día haciendo un pequeño cambio en mi rutina que ayuda a mejorar en las cosas más elementales, David, ¿no? Tal vez apagar la luz del dormitorio, la televisión que está prendida, esas cosas. Yo incluso empujaría un poco más allá. Hay algo que nosotros los humanos hemos perdido hace más de unos cuantos miles de años, y es que dejamos de sentirnos uno con el ambiente. Creemos que en este rol que nos han dado probablemente algunas religiones de que somos dioses y que gobernamos sobre la tierra, nos hemos olvidado que somos parte del sistema. Y al dejar de ser parte del sistema, al dejar de comportarnos como una especie más dentro del ecosistema, a cumplir nuestro rol ecológico en el que tanto tenemos que dar como lo que recibimos, al saber que yo soy presa y predador y que tengo que retribuir al ambiente, ese rol tenemos que volver a aprender y tenemos que enseñarles a nuestros niños en las escuelas, y tenemos que ir cambiando de a poquito para devolver a la naturaleza lo que la naturaleza nos da. Hemos sido unos obsesivos tomadores de todo sin acordarnos que tenemos que devolver. Entonces nos toca devolver, y eso es científico también, es un concepto ecológico básico del cual nos hemos divorciado y que tenemos que retomar. Ok, vamos a ir a la publicidad, retornamos en un instante para continuar con la tercera parte de nuestro programa. Ya regresamos.
Vamos a ir cerrando el programa y me parece que hay un elemento fundamental que ha surgido en el transcurso de la conversación y es que el responsable es el ser humano. Y yo insisto en esta tesis que quiero ponerla en consideración de ustedes y es la explosión demográfica. Este no es un tema de inquietud de los ambientalistas, Yolanda. No tanto, Andrés. O sea, se preocupan de otras cosas y están muy inquietos, pero la cantidad de gente que hay en el mundo. Yo creo, cuando te contaba hace un momento que la distribución de alimentos, 1/3 de la cantidad de alimentos producidos en el planeta se va a la basura, es clarísima la falta de relación con la cantidad de población. El problema está en la mala distribución, en el abuso, en el considerar que los alimentos no le sirven a otro, el no tener conciencia de que hay 800 millones de personas que esta noche se van a dormir sin comer, ¿no es cierto? Entonces, se te destruye cualquier debate sobre la cantidad de población. Pero es que el problema está, ahí se sostiene, me parece, Yolanda, en el consumo. Es necesario consumir, ir a los supermercados, a los Tú has puesto el dedo en la llaga. Hay que ir a consumir, porque si no consumimos, tampoco podemos dar trabajo y tampoco podemos dar condiciones de vida a los otros. No, tú has puesto el dedo en la llaga porque no es el consumir, es el consumismo lo que nos está deteriorando la calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú hablas de población y hablas de educación a la mujer, vemos en países enteros que se ha bajado la tasa de crecimiento porque hay más conciencia de la implicación del peso de cada ser humano sobre la sociedad y sobre los recursos naturales. Entonces, ese es un problema que solo se ha ido construyendo, ¿no es cierto? Y se ha ido destruyendo esta tesis de que el problema es de la cantidad de seres humanos. No, educas a la sociedad y automáticamente baja la población. Entonces, deja de ser un argumento sobre el tema de consumismo. Pero tenemos que volver al tema de consumismo porque los que sí tenemos acceso a los recursos consumimos más allá de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Sin respeto a los procesos de producción. Ahora, el problema es que si no consumimos, esas personas que producen eso no pueden comer. Hay que seguir consumiendo y consumiendo racionalmente. Vuelvo al tema de la responsabilidad en los procesos de consumo. El rato que se vuelve abusivo el consumo, estás destruyendo al planeta. David. No sé si quieres hablar de esto. Esto ya fue un acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que lo que estamos hablando ahorita es tenemos que tener cambios en nuestra conducta. Y creo que eso es lo que define a la especie nuestra. Que tenemos un cerebro que nos permite racionalizar las cosas y que nos permite ejercer sobre ese raciocinio un cambio en las conductas. Probablemente antes era perfectamente aceptable reproducirse en grandes cantidades porque no teníamos suficiente mano de obra y porque la mayoría de los niños se morían. Hoy en día ya no se mueren, entonces ya no necesitamos reproducirnos innecesariamente. Y eso lo van entendiendo todas las sociedades y en todos los niveles y en todos los estratos socioeconómicos. Y eso me consta a mí de la manera como yo he venido trabajando con muchos grupos humanos aquí en el Ecuador. También creo que este llamado a un cambio en nuestra conducta es simplemente algo que yo le puedo relacionar con la salud. Antes nos decían que estaba bien que comamos todo lo que quiera y hoy en día sabemos que no tenemos que consumir mucho azúcar, que no tenemos que consumir muchas grasas, que tenemos que bajar el consumo de un montón de cosas para poder tener una mejor calidad de nuestra vida. Y yo creo que eso hay que trasladar al ambiente y al planeta. ¿Cómo yo como humano voy a mejorar la salud del planeta? ¿Cuáles son mis acciones diarias? Y la ciencia está ahí dándonos esas recetas día a día y solamente tenemos que abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos y comenzar a cambiar. René. Lo maravilloso de este panel para mí es que hemos podido tocar el presente y el futuro. Es decir, no nos estamos disociando nosotros con lo que puede venir a futuro, pero tenemos que vivir el presente. Y el presente es esta realidad. Hay un mercado que hay que satisfacer en todos los órdenes, Y yo no quiero terminar mi participación en este panel trayendo a colación algo que es muy importante y que ha sucedido en la COP25 y que Belén no lo tomó en cuenta en su participación, y es la juventud, liderada por Greta, ¿no?
Lo dije. Ella no la mencionaste, Sí, pero los jóvenes... Sí, pero quiero decir, el rol, el papel de la juventud nos da a las personas mayores un alivio de que finalmente están metidos en el problema. Así hay que verlo, porque ellos van a ser precisamente los motores de todo este proceso de cambio que estamos viviendo. Estamos viviendo ese proceso. No lo estoy ignorando, la industria tampoco lo ignora. Lo que tengo que decirles es que simplemente las estadísticas de la demanda mundial de estos fósiles poco a poco irán cambiando, porque están cambiando. Y les he demostrado que sí, que están cambiando. Pero la rapidez con la que queremos hacer esos cambios tiene una dimensión para Belén, tiene otra dimensión para Yolanda, igual para David, igual para mí, tú, que conduces el programa. Entonces, eso es lo maravilloso de este diálogo que hemos tenido. Verle a la juventud en la COP25, a todos nos da un alivio. Yo también soy abuelo y entonces veo que ellos van a participar. A mí me da pena. A mí no debería ser así, ¿no? Y mi hija, la bióloga que falleció accidentalmente en Costa Rica, era una entomóloga que se penetraba en los insectos para darse cuenta de todos estos procesos de cambio. Pero quiero tocar, para terminar lo mío, mencionando algo sobre la explosión de la población. Si tomamos, hay un video maravilloso hecho por National Geographic. Toda la población del planeta Tierra entra en la ciudad de Los Ángeles pegaditos uno con otro. ¿Todos? Todos. ¿Qué te parece? Pero cuando uno ve el sur del planeta, cuando uno se va para Chile, la Patagonia, el planeta está vacío. Vacío. Virtualmente no hay gente. Todos esos jóvenes que están en las calles en este momento, no es que tenemos que tener un La alivio porque urbanización es lo que ha causado el están problema. heredando una crisis que nosotros les estamos heredando y ellos no tienen ninguna responsabilidad, pero lo están asumiendo sin haber sido responsables de este desgaste. Bueno, pero eso planetario. es lo que decíamos hace un momento con Yolanda, de la sabiduría de la naturaleza. Y a eso está generando este quiero empuje. hacer profundizar en 4 temas. Se está hablando mucho de la justicia climática, es decir, la gente que ha tomado las calles, la juventud, los indígenas, los sindicatos, los movimientos sociales que dicen tenemos que parar la manera en que el crecimiento económico está rigiendo este planeta. Y entonces ese es un segundo punto, hablar de decrecimiento. No tenemos que hablar ahora de los indicadores de Producto Interno Bruto, sino de los indicadores del buen vivir, de los indicadores que dan paso al florecimiento de la vida a través de las nuevas economías circulares, economías resilientes, y de alguna manera generar estos pactos sociales. ¿A qué me refiero con esto? El Ecuador debe entrar en un nuevo pacto verde y generar una posición regional que nos lleve a pensar cómo incorporar la crisis climática, tomando en cuenta que somos uno de los países más biodiversos del mundo y agregando a esto compromisos serios en los próximos años. Este nuevo Pacto Verde me parece que es algo a lo que todos los ciudadanos ecuatorianos queremos entrar. Vamos a determinar una última ronda, 30 segundos cada uno. David, con usted, si quiere hacer una proclama, un llamado, una... No, mi llamado simplemente es a que creo que tenemos que ser más conscientes del mundo alrededor nuestro, de ver estos síntomas. Los síntomas están ahí, han estado ahí por 30 años y cada vez son más claros. Negar que estamos en un problema es absurdo totalmente desde cualquier punto de vista en este momento de la humanidad. Y asumir la responsabilidad de que nosotros como humanos somos los causantes de este problema. Perfecto, gracias. Rendy, igualmente. He asumido el rol de defensor de la industria del petróleo y de la industria de los fósiles, de las energías fósiles, sin necesariamente tener esa representación. Sí. Pero evidentemente lo que me lleva a mí para concluir bien un panel de esta naturaleza es ver el compromiso que cada uno de nosotros tiene con la naturaleza. Eso es todo. Eso es lo importante. Y claro, cada uno aparecerá más activo, menos activo, inventor de unas nuevas terminologías como justicia climática, que tiene un sesgo político y un sesgo político bastante izquierdoso. Bastante izquierdoso. Pero eso no está mal. Pues. No, yo no digo que está mal. Nunca digo mal. Ni tampoco digo que está bien, porque el mundo está hecho así. Entonces lo importante es que nosotros, cada uno ponga su corazón comprometiéndose en lo que debe. Cuando yo regresé de la OPEP,
Fui la primera casa que tuvo paneles solares, la mía. La primera casa en Quito. Y claro, mis vecinos pagaban unas facturas eléctricas muy bajas y decían, ¿cómo es que tú pagas unas facturas eléctricas tan bajas? Y yo pago unas facturas eléctricas tan caras. Y era por mis paneles solares. Ahí. O sea, hablo con conciencia. Hay que hablar y hay que accionar las cosas. Gracias, Andrés. Yo creo que hay un término maravilloso que es la responsabilidad intergeneracional. Yo no creo que les podemos dejar a los niños de hoy ni del futuro la responsabilidad de limpiar lo que hemos ensuciado, lo que hemos destruido, de reconstruir. Eso nos toca a nosotros. Esta generación de adultos tiene que ser mucho más responsable, pensando en que los niños y los jóvenes no deberían ser los responsables. Y con ese concepto también los países que se fumaron, para usar esa expresión, la naturaleza. Los países industrializados tienen responsabilidad sobre esto que está ocurriendo. Belén. Sin duda el Ecuador no tiene la culpa de la gran crisis climática. Nuestras contribuciones son mínimas, pero nosotros sí somos los responsables de en este momento contribuir a revertir el cambio climático conservando el lugar más biodiverso del planeta, que es además el lugar que provee de agua a las ciudades como Quito, como Guayaquil, como Lima. Entonces está en nuestras manos jugarnos de ese futuro, de este ecosistema que para los ecuatorianos significa además nuestro próximo modelo económico. Muchísimas gracias a Yolanda Cacabatze, René Ortiz, David Romo y Belén Páez. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.